Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar y último de este año 2025. Para los que hoy vamos a hablar de un tema especialmente relevante para organizaciones que continúan trabajando con soluciones ERP on-premise y en particular con versiones de Dynamics Now y que están planteando cómo evolucionar hacia un modelo más moderno, eficiente y preparado para el futuro. Para guiarnos en todo esto, contamos con Eduardo Santana, que nos explicará los aspectos clave a revisar, cómo planificar una transición segura y con retorno. Hola Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Este webinar va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Se han deshabilitado los micrófonos para escuchar al ponente. Cualquier consulta que tengáis podéis realizarla por el chat y contestaremos al final. Y sin más, Eduardo, comenzamos cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Mari Carmen, y buenos días. Gracias a todos por conectaros en este último webinar del año, como decía Mari Carmen. Hoy vamos a hablar sobre la actualización de NAV o de Navision o Dynamics NAV o Business Central On-Prem, ¿vale? On-Premise, a Business Central Online. La última vez que tratamos este tema fue en un webinar del 25 de abril del 2024, o sea que ya hace pues un año y 8 meses casi. Y desde entonces pues hay muchas cosas nuevas, lógicamente, muchas funcionalidades, muchas mejoras tecnológicas y también cambios en la comercialización de estas soluciones, pues que conviene tener en cuenta a la hora de acometer un proyecto de actualización como del que estamos hablando. Por ejemplo, pues el 1 de abril del 25, pues Microsoft dejó de ofrecer ya licencias perpetuas on-prem de Business Central para nuevos clientes. O sea que la alternativa, pues hoy en día sigue siendo las licencias por suscripción, con la posibilidad, eso sí, de despliegue local si así se desea, que es lo que se llaman los derechos duales, o bien la modalidad de on-prem sub. Pero digamos que la modalidad pura de comprar en propiedad las licencias de NAV o de Business Central On-Prem, pues ya no existe para clientes nuevos. Los existentes que tengáis todavía licencias perpetuas con el Enhancement Plan, con el plan de mejora activo, pues sí que podéis seguir ampliando en usuarios o en funcionalidad vuestras implantaciones, aunque muchas de las mejoras tecnológicas y mejoras funcionales de la solución pues ya solo son posibles en versiones online, con lo cual pues también es un hándicap a tener en cuenta. Bueno, este webinar, no obstante, no solo va dirigido a personas que estén utilizando versiones anteriores de Business Central o de Navision, sino también a otras personas que utilicen otros RPs que puedan también engancharse en un RP online y que muchas de las campañas de las que os voy a hablar pues están también disponibles para estas personas, ¿vale? Bueno, este es el contenido que os he preparado y que he actualizado por completo respecto de esa presentación que os comentaba del 25 de abril del 24, ¿vale? Del 2024. Como veis, bueno, pues primero siempre pues una pequeña introducción del ecosistema de Microsoft para la transformación digital, un poco una visión muy global y muy genérica en una slide, en dos slides de Business Central y todo lo que es el roadmap, ¿no? Es decir, las versiones y el plan de lanzamiento de Business Central, que es algo pues bastante a tener en cuenta. Luego pasamos a lo que es más núcleo, digamos, más nuclear de este webinar, que es esa transición estratégica, donde veremos dos cosas. Por un lado, los beneficios, que también los he actualizado con nuevas cosas que podemos tener en cuenta también en esos beneficios que aporta Business Central respecto de las versiones anteriores y desafíos conocidos en proyectos de actualización, es decir, pues puntos críticos, pequeños retos que tenemos ya detectados a la hora de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Por nuestra experiencia. Y por último, vamos a hablar también de qué ayudas o qué palancas nos pone Microsoft pues, para este tipo de proyectos con ayudas económicas bastante interesantes. Hay, como veis, hay tres
tipos de campaña que podemos coger. Una se llama Envisioning, ya las veremos después, ¿eh? La Business Central Migration Voucher y la Bridge to the Cloud 3 que veremos. Y también veremos un poquito sobre la elegibilidad y los siguientes pasos, pues para si estáis interesados en acometer estos proyectos de actualización. Bueno. Entonces, vamos con la primera parte y como seguro que ya lo habéis visto en otros webinars, pues voy a ir muy rápido. No obstante, pues cualquier cosa que necesitéis me preguntáis o yo os mando enlaces de otros webinars si lo queréis ver más en detalle o lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, cuando pasamos realmente de NAV, de Navision, de Dynamics Nav, como lo queréis llamar, a Business Central Online, pues no estamos cambiando solo de versión, sino que estamos entrando en un ecosistema completamente nuevo de aplicaciones, ¿no? Datos, inteligencia artificial, construido además de forma nativa sobre la nube de Azure, en esta imagen pues se resume un poco de forma visual este ecosistema, ¿no? de Business Application de Microsoft y cómo se articulan pues todos los datos, procesos de inteligencia artificial. Aquí tenemos a Business Central, pero como veis pues hay pues muchas capas, ¿no? En la base pues tenemos a Azure, a Azure, ¿no? Que es la plataforma tecnológica pues que lo soporta todo, es como el cimiento, digamos, ¿no? La infraestructura, la seguridad, los datos, los servicios cognitivos, la inteligencia artificial, pues eso, es como el cimiento sobre el que se construye pues el resto de ecosistemas, ¿vale? Sobre Azure, pues apoya Dataverse, que seguro que lo habéis oído muchas veces, actúa como el modelo de datos común. Ya vemos que hay pues un portfolio de aplicaciones bastante grande, aquí por supuesto no están todas, pero vamos, tanto de aplicaciones de negocio como de aplicaciones de productividad personal, como de aplicaciones low code para hacer crecer las herramientas, como el propio Copilot, en fin, todo eso pues para, digamos, hablar entre ellas, pues se utiliza básicamente Dataverse, ¿vale? Actúa como ese modelo de datos, como os decía, y permite pues que todas las aplicaciones pues compartan datos de forma coherente y segura, ¿no? Después, Power Platform, ahí encontramos pues todas esas herramientas low code, ¿no? De bajo código, que nos permiten pues automatizar procesos, generar analíticas, creaciones de agentes y experiencias inteligentes con la inteligencia artificial y bueno, además con más de 1.400 conectores pues preparados para integrarse con otros sistemas vía API. Y bueno, básicamente pues encontramos Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages, Copilot Studio, en fin, todas las herramientas, digamos, que nos van a permitir ese tipo de desarrollos, ¿no? Después vemos también Dynamics 365, esa es digamos la más importante para nosotros porque es donde está Business Central y realmente es las aplicaciones empresariales. Hay de dos tipos, como bien sabéis, unas más de lo que es el Customer Engagement o el CRM y las otras de ERP, ¿vale? La parte de ERP está aquí a la derecha y la parte CRM aquí a la izquierda, ¿vale? Em, y, y después en el centro, pues como veis aparece Copilot en el centro y no es baladí que esté en el centro, porque es que realmente Microsoft pues lo ha puesto en el centro de todas las aplicaciones tienen implementada la inteligencia artificial a través de Copilot, Business Central también, no es una excepción, tanto la generativa como la, digamos, algorítmica o aplicada, ¿vale? Y eso nos permite pues llevar las funcionalidades de IA al entorno de las herramientas de negocio, sin necesidad de salir de contexto. Eso pues también es una ventaja, ¿no? Y todo ello pues se complementa lógicamente con lo que los partners pues podemos aportar en cuanto a soluciones, digamos, de industria, pues, soluciones pues para determinados sectores, como en nuestro caso pues puede ser para la construcción, la promoción inmobiliaria, para la gestión avanzada de proyectos, etcétera, ¿vale? Bueno, pues es un pequeño resumen de esa plataforma unificada donde está Business Central integrado y por lo tanto pues este es el primer cambio, ¿no? Ya no se trata solo de un RP sino de un ecosistema de aplicaciones combinadas entre sí que podemos utilizar en nuestros proyectos, ¿no? Si nos centramos ya en lo que es Business Central y a diferencia de otros RPs
también incluso de Microsoft, como puede ser Finance and Operation, eh, la- tanto el Supply Chain Management como la parte de Finance pura, pues a diferencia de estos, digo, Business Central es una solución de gestión empresarial que lo integra todo en la misma solución, ¿vale? Es decir, no tiene aplicaciones diferentes, no tiene módulos diferentes, sino que es una sola aplicación donde está todo, ¿vale? Tanto la gestión de proyectos como la gestión de las operaciones, ahí entraría pues, todo lo que es la fabricación, la planificación, las rutas, las listas de materiales, todo esto, ¿no? La gestión de la cadena de suministros, las compras, la gestión de almacenes, etcétera, la gestión de los servicios postventa, la gestión de las ventas, evidentemente, y la gestión económico-financiera como, digamos, lo más troncal, ¿no? Por supuesto, pues con herramientas muy potentes, muchas de ellas basadas en Power BI, pues y en inteligencia artificial también, en Copilot, para la generación de informes empresariales, consultas y demás, ¿vale? A partir de los datos de todo este ecosistema. Si lo vemos un poquito más en detalle, pues estas serían las capacidades generales, ¿vale? Muy abreviadas, muy resumidas. Pero aquí tenemos, digamos, los grandes grupos de aplicaciones y como veis, realmente todas estas capacidades se sirven en dos tipos de suscripción, ¿no? La suscripción Essentials, que es todo lo que tenéis en azul, es decir, que prácticamente con la Essentials pues tenemos el 80% probablemente de la funcionalidad que tiene Business Central. Y luego está la funcionalidad Premium, que incorpora lo que veis en color fucsia, ¿vale? Es decir, la gestión de servicios postventa y la gestión del manufacturing o de fabricación, lo que os comentaba de planificación, gestión de la fabricación y demás, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con fabricación de materiales. El resto, como os digo, es funcionalidad esencial y está contenida en ese tipo de licenciamiento. Es decir, la aplicación lo contiene todo, ¿vale? Pero en función de la licencia que utilicéis, pues vais a poder utilizar solo la parte azul o todo, ¿vale? Con el Essentials o con el Premium. Vale. Y en cuanto al roadmap, por acabar ya esta parte, pues hay dos tipos ya veis aquí un poco todo el roadmap desde que se lanzó en 2018 la primera versión de Business Central, que partía de la 12, las anteriores son versiones de NAV, ¿vale? Y a partir de ahí, pues como veis, hay dos tipos de actualizaciones, ¿no? Dos veces al año, en abril y en octubre, se liberan lo que se llaman los release wave o los major update, ¿no? O sea, las actualizaciones importantes, las que aportan realmente pues novedades en cuanto a plataforma, hotfixes, nuevas funcionalidades, cambios disruptivos, tecnología, todo eso está cada 6 meses. Y adicionalmente existe hasta un máximo de unos 10 paquetes, que es lo que llaman minor updates o cumulative updates, actualizaciones menores, que normalmente son las que resuelven bugs, tanto en plataforma como en aplicación, incorporan mejoras de rendimiento también, ese tipo de cosillas, ¿vale? O sea que como veis, pues es una actualización constante. Y todos los clientes de Business Central en modalidad SaaS están obligados a actualizar su RP, es decir, es una actualización automática, que nosotros tenemos una ventana para poder realizarla cada vez que aparecen actualizaciones, ¿no? Las mayor update. Podemos retrasarla si por una cuestión operativa nos viene mejor retrasar la actualización, pero siempre vamos a estar actualizados, ¿vale? Todo eso lo podemos controlar desde la consola de administración del sistema de Business Central, pero la ventaja de esto es que se actualiza de forma automática y transparente para vosotros, ¿vale? Porque el diseño de los desarrollos, de las personalizaciones, está hecho como extensiones del código, digamos, separado del código estándar y eso permite que no haya problemas, que no haya conflictos a la hora de actualizar el código estándar. Es decir, que aunque tengáis adaptaciones, si las adaptaciones están como extensiones, que es como tienen que estar en Business Central Online, no vais a tener ningún problema en una actualización de versión. Se va a actualizar el estándar y van a seguir funcionando vuestras actualizaciones. No hace falta que os diga a los que ya llevéis trabajando con versiones on-prem lo que supone un proyecto de actualización y el tiempo
y el trabajo que supone actualizar eso, y muchas veces implicaba pues que no actualizábamos todo lo que se debería, porque lógicamente pues era un proyecto largo y de mucho trabajo y con cierto riesgo. Y sin embargo ahora pues es automático y transparente. O sea que esta es quizá la primera mayor ventaja, ¿no?, de todas las que os puedo hablar. Como veis, ahora estamos en la versión 27, es la que se denomina comercialmente Business Central 2025 Release Web 2, ¿vale? Sería su nombre comercial, pero realmente es la versión 27 y salió en octubre, ¿vale? Ahora en abril, en el próximo abril, pues saldrá la siguiente, ¿vale? Bueno, pues visto esto un poquito así muy rápido, vamos a ver qué supone la transición de Business Central desde un punto de vista estratégico, ¿no? Y como os decía, explorando los principales beneficios por un lado y también los principales desafíos con los que nos podemos encontrar en este tipo de proyectos de actualización, pues según nuestra experiencia, ¿no?, en proyectos que ya hemos hecho. Esto lo he actualizado todo respecto a la versión anterior. Veréis que son cuadros diferentes, aunque digamos que la estructura o la ordenación o la clasificación pues sí que es más o menos similar en estos aspectos, ¿no? En costes, seguridad, flexibilidad, integración y he añadido también el de innovación, ¿vale? Vamos a verlos un poquito cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a los costes, pues el cambio en Dynamics Nav, o sea, de Dynamics Nav, digamos, o Business Central On-Prem a Business Central Online es súper relevante en cuanto a los costes, ¿no? El modelo económico ha cambiado por completo. En la versión online ya sabéis que pasamos a un modelo SaaS, o sea, Software as a Service, donde se paga por suscripción y lo que significa es que desaparece, digamos, la inversión inicial, tanto en las licencias de la solución como en servidores, sistemas operativos, bases de datos, infraestructura asociada. Bueno, el coste se traslada a una cuota mensual que es clara, predecible y que va a ser la misma y que ya incorpora todo, ¿vale? Además, estos costes pues, son escalables por usuario, es decir, que podemos crecer, podemos reducir licencias en función de lo que necesitemos en cada momento, sin tener que sobredimensionar la infraestructura desde el inicio como ocurría habitualmente, ¿no?, en los entornos on-prem. Nosotros tenemos desde un contrato mensual que mes a mes podemos crecer o reducir, a contratos anuales, que es a la finalización del contrato cuando podemos crecer. Bueno, podemos crecer en cualquier momento, pero reducir usuarios solo cuando termina el contrato anual, ¿vale? O un contrato trianual que nos permite lo mismo, crecer cuando quedamos, pero reducir solo a la finalización del trianual. Lógicamente, la ventaja de los contratos a larga duración es que tienen una protección de precios, que si sube a nosotros no nos va a afectar, y que también el precio de saque de las licencias es un poco más económico, por ejemplo, de la versión mensual a la versión anual, ¿vale? Podemos tener, eso sí, varios contratos con diferentes duraciones con el mismo SKU, es decir, con el mismo tipo de licencia, pues yo puedo decir, mira, estos como no sé si los voy a necesitar más allá de 3 meses, los pongo mensual, pero estos otros que voy a necesitar para dos o tres años por lo menos, los pongo trianual y así me sale más económico y además me protege el precio. Me explico, ¿verdad? O sea, podemos hacer la combinación que queramos, ¿no? Bueno, quizá este sea uno de los aspectos más diferenciales de NAV, ¿no? Y también el tema de la actualización de versiones, como os decía, que son automáticas. Ya no hablamos de proyectos periódicos de update, ¿no? O de upgrade, ¿no? Con todos los costes de consultoría, de pruebas, de paradas técnicas y demás, sino que automáticamente sale una versión, pum, y se actualiza y ya está. En resumen, pues bueno, Business Central pues permite reducir todo lo que es el coste de propiedad, ¿no? Ese TCO, eliminar picos de gastos asociados al hardware, a las actualizaciones, ojo, y no solo al hardware, sino también a gastos indirectos como pueden ser, por ejemplo, la energía, el aire acondicionado de los equipos de refrigeración, todo esto, pues lógicamente estamos trabajando online y ya no van a afectarnos, ¿vale? Bueno, hay un montón de informes de Gartner y de otras consultoras donde podéis ver tanto estudios específicos sobre
retorno de la inversión, sobre el ROI y sobre el TCO y el coste de propiedad y, bueno, pues la recuperación de las inversiones. Hay un montón, ¿vale? Si estáis interesados, pues os paso alguno de ellos actualizados. Bueno, en cuanto a seguridad, pues también es otro tema crítico, como ya sabéis. En el modelo online, la seguridad de la plataforma, pues ya no recae en vosotros, en la empresa que está explotando el sistema, sino que está gestionado directamente por Microsoft sobre Azure, sobre Azure, ¿no? Esto incluye la aplicación continua de parches de seguridad, ya no solo en la aplicación, sino en todo ese software de utilidad, ¿no? Todo ese software de sistema, de middleware, de todo lo que se esté utilizando internamente, pues para mover las aplicaciones, ¿no? Parches de seguridad, digo, la monitorización activa, el refuerzo de la infraestructura en función del crecimiento de la base de datos o del número de usuarios. Automáticamente, cuando hablamos de una ampliación, no solo es la ampliación de los usuarios, sino también de las características de las capacidades de procesamiento o de las características de almacenamiento ligadas a ese incremento del número de usuarios que van a conectarse, ¿no? Bueno, hay un término aquí que lo veis, el hardening. Esto se refiere a que los sistemas se están configurando siempre siguiendo pues, las buenas prácticas de seguridad. Por ejemplo, pues que los servicios innecesarios pues se deshabilitan, que o sea, los que no se utilizan, ¿no? La configuración también reforzada y los controles de acceso. En la nube todo este hardening pues se aplica de forma automática y de forma continua, estándar, ¿no? Otro aspecto también, pues todo lo que son los ataques de DOS. No sé si conocéis, estos son pues intentos de saturar, por así decir, los sistemas con tráfico masivo, pues para dejarlos fuera de servicio, ¿no? Y en esto, pues Business Central tiene una protección que viene integrada en Azure y sin necesidad de que haya ninguna otra solución adicional, pues para poner, ¿no? Además, pues cumple de forma nativa pues con estándares de seguridad y de compliance, ¿no? Como las ISO, los SOC, el GDPR, en fin, todo este tipo de cosas que en entornos on-prem pues requieren bastante más esfuerzo y control por parte de vosotros, ¿no? Del cliente. En cuanto al acceso, pues integra con el Entra ID, lo que antes el Azure Active Directory, ¿no? El AAD, pues ahora se llama Entra ID, pero bueno, creo que es más o menos el mismo, el mismo perro con diferente collar. Esto lo que permite, pues, una, digamos, autenticación moderna. Pues, utilizar multifactor, controles de acceso condicionales, políticas de seguridad avanzadas. Es decir, ya no solo la seguridad que nos implica del acceso a los datos el propio Business Central, como lo teníamos en Navision también, sino aplicar pues, todos esos criterios de doble factor, de acceso condicional en función de la IP del equipo o en función de la zona geográfica, ¿sabes? Todo esto se puede, en políticas avanzadas, en definitiva, de seguridad. Y todo esto de tema de resiliencia, de copias de seguridad, de réplica de datos, los mirroring famosos, todo eso es también automático y transparente por el usuario. Hay un mirroring continuo, tanto de la base de datos como del log de la base de datos. Luego se guardan copias de seguridad por 28 días. Podemos restaurarlas en cualquier momento, tanto online como descargarlas en local. Eso ya bajo demanda. En fin, que todo eso nos olvidamos de las copias de seguridad y de nada. Tenemos una ventana de tiempo de 28 días donde tenemos copias continuas de cada momento, ¿vale? En esos 28 días. Bueno, en resumen, pues eso, que Business Central pues ofrece ese nivel de seguridad, de protección, de compliance que sería muy difícil de alcanzar en entornos on-prem y que además pues lo hace de forma transparente al cliente, ¿no? Que es lo más interesante en cuanto a esto. Otro aspecto también clave en el paso a Business Central, la flexibilidad, ¿vale? Entendida tanto desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista operativo, ¿no?
Al tratarse de una solución en la nube, pues permite el acceso al sistema desde cualquier lugar y dispositivo. Lógicamente, que tengamos una conexión, ¿no?, a Internet. Cualquier dispositivo, tenemos un cliente, digamos, que es universal. No es como en otras versiones de NAV antiguas, que había un cliente para tablet o un cliente para web o otro cliente para... Ahora ya no vamos a tener el cliente de escritorio, ¿vale? Ni vamos a tener esa... Solo tenemos una sola forma de acceso, que es a través de un navegador. Y ese navegador puede ser el que queráis, ¿no? Pues Google o Chrome o Edge o Internet Explorer, el que sea, ¿vale? Opera incluso para los dispositivos móviles, en fin. Cualquier navegador en principio suele ser key responsive y se ve pues, perfectamente la aplicación en ello. El despliegue de todos estos entornos es mucho más ágil porque, claro, pues para desplegar infraestructura física, pues ya sabéis, pues pueden durar semanas los proyectos, y sin embargo para desplegar una infraestructura en Azure, pues en horas la tenemos habilitada, en horas, incluso muchas veces en menos de una hora, ¿eh? Depende de lo que queramos. Con lo cual, pues todos estos tengan pues para pruebas, para formación, para puesta en marcha y tal, pues los podemos habilitar y deshabilitar con mucha facilidad, ¿no? Toda la solución es escalable por diseño, lógicamente pues se adapta al crecimiento del negocio. Desde el punto de vista funcional, pues también se apuesta por un modelo basado en extensiones, que lo que permite es adaptar las soluciones sin modificar el código del núcleo, ¿vale? Es decir, vosotros necesitáis adaptaciones, personalizaciones propias. Antes esas personalizaciones se escribían sobre el núcleo del código estándar, ¿vale? Con lo cual eso complicaba mucho la actualización de versiones, porque había que separar eso y volver a reescribirlo en los objetos de la nueva versión. No sé si me estoy explicando. Ahora no, ahora eso es una extensión que va aparte, con lo cual el núcleo queda protegido, no se toca, y por eso cuando viene una actualización nueva se puede actualizar y las extensiones siguen funcionando porque simplemente tienen enlaces ligeros que se conservan de actualización a actualización, y por lo tanto pues no hay que hacer prácticamente nada más que activar la actualización y ya está, sin más. Eh, en contraste, pues en entornos Dynamics NAV o Business Central On-Prem, pues la flexibilidad solía ser muy limitada, ¿no? Por todo lo que os comento, y sobre todo, pues muy condicionada por las personalizaciones del código, que dificultaban muchísimo, muchas veces incluso lo podían llegar a impedir la evolución, ¿no? O sea, hay clientes que dicen, es que no puedo actualizarme de versión porque es que tengo tantísimas actualizaciones que sería una locura. En fin. Bueno, pues ahí también en este aspecto de flexibilidad ya veis que hay pues muchas mejoras interesantes. Integración, también algo muy importante, ¿no? La capacidad de integración, no solo con otros sistemas, sino con herramientas que los usuarios pues utilizáis día a día, ¿no? Business Central Online se integra de forma nativa con todo el ecosistema de Microsoft, incluyendo, por supuesto, las herramientas de productividad personal, lo que sería Microsoft 365. Y esto significa, pues, trabajar directamente con datos del RP, pues, desde tu Outlook o desde Teams o desde SharePoint, pero también desde Excel, desde Word, o sea, sin exportaciones manuales, sin duplicaciones, sin nada de eso. Está, digamos, integrado de forma nativa. Por ejemplo, pues analizar datos de Business Central en Excel con una conexión directa y siempre actualizada, ¿vale? Simplemente actualizar los datos desde Excel y ya está. O generar documentos en Word basadas en plantillas y en etiquetas inteligentes con información del sistema, ¿no? Del RP. Bueno, además de todo eso, pues Business Central expone APIs estándares y seguras que facilitan pues toda la integración con aplicaciones externas y que evitan pues desarrollos específicos que son complejillos de mantener. Es decir, que la forma, digamos, habitual de conectarte con Business Central pues es una API. Y ahí pues podemos intercambiar pues toda la información que necesitemos, ¿vale? Todo ello, pues también apoyado en el Dataverse, que ya os he comentado al principio, que actúa como ese modelo de datos común. Ojo que no solo es para aplicaciones de Microsoft, que también puede ser para aplicaciones de terceros.
Y bueno, pues eso, frente a los entornos NAP, pues on-prem, pues toda la integración solía depender de desarrollos a medida. Prácticamente sí que teníamos algunos objetos específicos para importación, exportación de datos, pero un poco más, ¿vale? Los famosos dataport, pero poco más. Entonces ahora es como mucho más ágil y mucho más sostenible. En resumen, pues eso, permite una integración más rápida, más estándar, sostenible en el tiempo y conecta pues el RP con el resto de sistemas digitales de la empresa, aunque no sea Microsoft, repito, ¿vale? Aunque sean otros. Y por último, el tema de la innovación, ¿vale? Eh, este criterio que os quería destacar, pues es donde creo que se puede entender mejor que Business Central Online no es solo una evolución de Navision, ¿no? Sino que es un cambio de modelo realmente, ¿no? En la versión online, pues las empresas tienen acceso inmediato a las nuevas funcionalidades, lo que os he dicho. Cada vez que hay una actualización, pues la tenemos disponible, sin esperar a grandes saltos de versión ni nada de esto. Esto incluye también las capacidades de inteligencia artificial, muy importante. Todo lo que tiene que ver con Copilot no lo vais a poder explotar en una base on-prem. Con lo cual ahí ya simplemente por ese handicap también es un punto importantísimo. eh, Cada vez se va integrando más y más funcionalidad, ya no solo de GenAI, de la inteligencia artificial generativa, que nos permite, como bien sabéis, pues preguntarle sobre un dato, sobre un contenido, sobre un proceso dentro de la aplicación. Oye, ¿cómo hago pues para registrar una factura rectificativa? ¿O cómo hago para hacer un pedido directo al proveedor? Cosas de este tipo. Antes tenías que acudir a la ayuda, buscar dónde está, ver el procedimiento y demás. Ahora no. Ahora le preguntas a Copilot y él te responde, sabe perfectamente el contexto, te responde y no solo eso, sino que te pone ejemplos, te dice dónde está en el menú cada punto de los que te está explicando para que tú lo sigas y claro, es todo como muchísimo más funcional. Esto en la etapa de despliegue, cuando se hacen las formaciones, pues también es muy importante incorporar el saber utilizar bien Copilot dentro de la aplicación para explotarlo. Pero ya no solo eso, ya tenemos pues una generación de agentes que nos permiten ya no solo hacer interrogación con una GenAI o que me genere un resumen o que me genere un documento o que me genere algo, sino también que me automatice un proceso, ¿vale? Y que incluso el agente pueda llegar, de hecho ya hay dos agentes, uno de ventas y otro de pagos a proveedores, que son autónomos, es decir, que de forma autónoma ya no solo automatizan, sino que pueden ejecutar la operación, lógicamente, pues con una comprobación final por parte del usuario responsable o sin la comprobación. Eso ya depende, lógicamente, de la sensibilidad del proceso y de que lo hayamos probado previamente bien para ver que está tomando las decisiones correctas, ¿no? Todo esto ya está incluido dentro de Business Central, ¿vale? Y, y ya lo podemos utilizar, pero solo en las versiones online, como os decía, ¿vale? Desde el punto de vista técnico, pues Business Central Online soporta todas las prácticas modernas de desarrollo. Eso también es muy importante, ¿no? Como os decía, todo lo que tiene que ver con las extensiones de Application Language, el AL, en extensiones y también de DevOps. Esto lo que nos permite pues es evolucionar el sistema sin tocar el núcleo, como os decía, facilitar las actualizaciones y reducir pues, el riesgo, ¿no? Y bueno, pues frente a NAV, pues ya los podéis imaginar, o incluso a Business Central On-Prem, la innovación pues suele estar muy ligada a proyectos puntuales, con un mayor coste, con un mayor esfuerzo, y también más dependencia del partner. Eso también es importante ahora entre las aplicaciones low code, Copilot y demás. Es que, bueno, pues nosotros tenemos una función más de apoyo que de lo que era antes, ¿no? Que antes era como pues muy necesario para cualquier cosa que querías hacer, ¿no? Eh, bueno, pues eso es en definitiva, pues una digitalización eh, eh, permanente para negocios pues mucho más competitivos y eso pues soportando esos cambios, porque claro, si esto no fuera así, ¿qué,
qué implantación, qué explotación puede soportar ese ritmo de actualización o sea, cada 6 meses un cambio grande y cada, bueno, pues eso, 10 veces al año más o menos, cada mes, poco menos, tenemos cambios pequeñitos. Pues si tuviéramos que estar actualizando eso sin todas esas herramientas, sería imposible de mantener. Eso, pues gracias a esos automatismos. Como ejemplo de innovación, os incluyo aquí lo que os comentaba, ¿no? Una de las tendencias pues, más claras de Business Central, que es incorporar la IA, tanto generativa como aplicada a la automatización de los procesos de negocio. Fijaros, toda esta lista son las cosas que, que se han ido incorporando en cuanto a IA dentro de Business Central. Es decir, que ya están. O sea, esto ya lo podéis utilizar todo lo que hay. Abajo el 19 y el 20 veis que están en amarillo, son precisamente esos agentes que ya incorporan también automatización, incluso de forma autónoma. Pueden actuar de forma autónoma si se lo permitimos. Y hay ya anunciados varios más, varios agentificaciones más que les llaman, ¿vale? Una para la liquidación de gastos, bueno, no recuerdo ahora, pero hay como 2 o 3 agentes más que se van a ir incorporando, ya digo. Esto sí que algunos de estos agentes, todo lo que es IA normal, no. O sea, está incluido en la licencia, pero los agentes sí que pueden en algunos casos llevar eh, proceso en la nube, o sea, una cuota de proceso en la nube adicional. Pero vamos, es una cuota súper barata, es como un tiempo de proceso adicional que se paga mensualmente en función de lo que tú utilizas esos agentes, ¿vale? Pero ya digo que se paga en tokens y es bastante económico. Aquí tenéis un par de enlaces interesantes de ver para valorar también pues todo este esfuerzo en cuanto a las funciones de inteligencia artificial, que en cada lanzamiento hay nuevas cosas. De hecho, todo esto que pone mejorado, 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 pues son cositas que ya estaban, pero que en la última versión, en esta que os digo de 2025 de octubre, pues se han mejorado respecto de lo que tenían antes. Bueno, aquí tenéis para cerrar este bloque, pues esta pequeña tabla resumen, pues donde las diferencias claves, pues he intentado poner un poquito, pues esas diferencias por cada uno de los aspectos que hemos ido viendo: coste, seguridad, integración, flexibilidad e innovación, ¿vale? Podríamos estar hablando horas de esto, de cada una de ellas, porque se puede profundizar muchísimo, pero creo que la visión global de lo que son los beneficios, pues ya lo tenéis. Y me gustaría pasar ahora a ver un poquito esa transición estratégica, pero desde el punto de vista de los desafíos, ¿no? De esos hándicaps que, que debemos de conocer o debemos de tener en cuenta a la hora de abordar este proyecto. Y el primero, pues, lógicamente, es conocer suficientemente bien las capacidades de Business Central, tanto funcionales como tecnológicas, antes de embarcarnos en un proceso de transformación digital, ¿no? Que incluya, pues, la actualización del sistema de gestión. Esto me decís, pues vaya, esto es de perogrullo, ¿no? Bueno, sí, puede que sea de perogrullo, pero no os podéis imaginar la de veces que nos encontramos pues con casos en los que se intenta retorcer el sistema para que se ajuste a una determinada forma. Muchas veces, pues eso, ¿no? La resistencia al cambio, ¿no? Que lleva a que, oye, yo quiero que me haga lo mismo que me hacía en la versión de partida, ¿no? Pues es que a lo mejor no tiene sentido, porque los procesos han cambiado, se han actualizado, se han modernizado, y a lo mejor ese proceso se puede hacer de una forma mucho más sencilla, sin necesidad de adaptaciones y sin necesidad de nada. Entonces, pues eso, ¿no? Lo primero es el open your mind, ¿no? El tener una mente abierta, el conocer bien la funcionalidad base y todo lo que podamos acercarnos al estándar, pues ¿qué os voy a contar? Mucho mejor, menos riesgo, más rápido, menos coste. Eso es fundamental. Esa reingeniería es muy importante pues, realizarla, ¿no? Básicamente eh, esto es lo que os quiero trasladar en esta isla, ¿no? Conocer las posibilidades de configuración que ofrece Business Central, tanto comportamientos funcionales configurables por parámetros como valores que podemos configurar. Todo esto pues, nos ofrece flexibilidad de uso sin necesidad de realizar adaptaciones, ¿no? Conocer la IA de Copilot, que lógicamente también nos va a simplificar mucho todo el trabajo diario con el sistema, tanto de consulta como de obtener valores, que te guíe sobre determinados procesos y tal. Y por supuesto también algo muy importante para los digamos,
que utilicéis todavía un cliente clásico, ¿no?, de escritorio, y es entender bien el funcionamiento del sistema en la nube. Esto no suele ser ningún hándicap realmente porque todo el mundo ya estamos hartos de utilizar aplicaciones en la nube y sabemos pues que el acceso es a través de un web browser, de un navegador y todas funcionan de una forma muy similar. Entonces, en ese sentido, es que es mucho más sencillo de utilizar un Business Central Online que un Business Central On-Prem con un cliente de escritorio, ¿vale? Porque se va a parecer mucho a lo que ya estáis acostumbrados a trabajar en otras cuestiones. O sea que esto lo nombro porque es importante conocerlo, pero realmente no suele suponer un hándicap, todo lo contrario. La gente no suele decir, ostras, qué bien ahora, qué fácil es que es muy intuitivo, ¿vale? Es bastante intuitivo todo. Vale, posibles adaptaciones clave, o sea, analizar, digamos, no solo analizar, ¿no? Analizar, justificar y limitar al detalle pues las adaptaciones imprescindibles y sobre todo pues cuestionarlas, como os pongo ahí, en clave de coste-beneficio, ¿vale? Es muy importante. O sea, una vez que conocemos qué es lo que nos ofrece el estándar, vamos a intentar amoldarlos y para ello lo importante es quedarnos con las que sean mm, troncales para nosotros, con esas adaptaciones que realmente aporten valor, ¿no? ¿Y cómo pueden aportarnos valor? Pues simplificando procesos, reduciendo tiempo, mejorando la comercialización de nuestros productos o de nuestros servicios, mejorar la atención a nuestros clientes, diferenciarnos de la competencia. Todo eso son valores intrínsecos que justificarían el hacer una adaptación, ¿vale? Si son valores reales de aportación. Ahora, si no encontramos ninguno de estos valores, pues a lo mejor es que no necesitamos hacer esa adaptación, ¿vale? Por eso es recomendable eso, hacer esa lista larga, en principio, compararlo con las funcionalidades estándar, cuestionar esa aportación de valor, obtener la lista corta, clasificar esa lista corta en criterio ABC, porque no todas van a tener la misma importancia, y a partir de ahí decidir el momento más adecuado para refactorizarlas, ¿vale? Daros cuenta que todo el código que esté en el CAL antiguo hay que pasarlo a extensiones. Y eso lleva un coste, evidentemente. Nos va a permitir que a partir de ahí nos olvidemos de las actualizaciones, ¿vale? Pero todo lo que podamos ahorrarnos en este paso de refactorizar adaptaciones, pues mejor que mejor, ¿vale? Son cosas que seguro que ya tenéis en mente, pero que intento reflejar aquí para que pues, sea un poquito como una especie de guía. Integraciones, muy importante, ¿vale? Porque las integraciones antes podíamos acceder de una forma muy fácil y muy peligrosa en cuanto a la vulnerabilidad de los datos y a la integridad referencial también de los datos a la base de datos directamente de SQL y ahora no. Ahora solo podemos acceder o a través del cliente, de la aplicación, o a través de las APIs que os he comentado, ¿vale? Es decir, no hay un acceso directo a la base de datos en una instalación online, ¿vale? Sino solo a través de APIs, servicios web o ficheros de intercambio de datos. Entonces, lógicamente, si tenemos que integrar o ya tenemos desarrolladas integraciones con terceros, pues habrá que ver la naturaleza, si es síncrona o asíncrona, si lo podemos hacer a través de un API o a través de un servicio web o cómo, ¿vale? Pero bueno, todo eso pues hay que definirlo en un mapa de aplicaciones de origen y destino, con los datos a integrar, las automatizaciones, la periodicidad y todo eso, ¿vale? Un punto clave, el tema también de la utilización de Dataverse para este tipo de integraciones siempre que sea posible, claro. Otro punto crítico, el cuarto, el traspaso inicial de los datos, ¿vale? Es también muy habitual querer traspasarlo todo. Y os digo lo mismo que en las adaptaciones. A mí me parece muy bien traspasarlo todo, pero ¿qué valor nos aporta? ¿Realmente nos aporta valor tener un histórico de 15 años online o de 10 años de procesos online con información que probablemente no sea todo lo homogénea que debería, ¿vale? Por los cambios que se han ido haciendo durante ese tiempo? Pues probablemente no, probablemente a lo mejor que con un periodo mucho más corto sea suficiente y lo otro lo podemos tener offline. O podemos tener herramientas que nos permitan obtener esa información cuando la necesitemos, aunque no las tengamos online.
Normalmente todas las informaciones que aportan valor para migrar inicialmente pues son las de los maestros, las tablas auxiliares, los saldos de aperturas y sumas y saldos, existencias iniciales, inventario, pues lógicamente porque son las cosas operativas, ¿no? Cartera de cobros y pagos pendientes, amortizaciones acumuladas de activos y documentos de compra y de venta pendientes en todo caso. Pero los demás, pues hay que cuestionar, ¿no? Todos los documentos registrados, los históricos en general, en fin, depuraciones previas, eso también es muy importante, no pasar basura, digamos, a un nuevo sistema. Todo eso pues puede, primero, nos va a ocupar espacio y segundo, pues puede socavar el rendimiento en cierto modo, ¿vale? Con lo cual, pues es muy bueno el tomar también tiempo con el traspaso de datos. Otro punto que también tenemos obsesión, los informes. Claro, antes en una aplicación on-prem, pues los informes era la única manera, los reports famosos, era la única manera de obtener información. Y teníamos el mismo report con 17 filtros diferentes o con 17 formas o todo eran reports, pero ahora hay un montón de herramientas de extracción. Tenemos Power BI, tenemos importaciones a Excel, como os digo, que son integraciones nativas. Tenemos la propia IA que nos puede ayudar también para obtener informes directamente con tablas dinámicas y con todo, y que la propia IA con una consulta en lenguaje natural nos la puede hacer. En fin, hay un montón de herramientas que hacen que los informes ya no sean tan necesarios. Las consultas son muy dinámicas en Business Central. Podemos meter columnas, ponerles un filtros, ponerles no sé qué, pasarlas a Excel directamente, seguir trabajando con ellas en Excel. Entonces, realmente no tiene sentido traspasar toda esa retahíla de informes que muchas veces encuentras. 300 informes, es muy fácil encontrarse 300 informes personalizados en una aplicación nativa con años en Navision. Claro, todo eso hay que refactorizarlo. Entonces, hay que cuestionarse todo ese tipo de cosas, ¿no? Ver los informes estándar, que por cierto, ya prácticamente no se hacen informes estándar nuevos, porque todas las ventajas están hechas en esas herramientas para que un make yourself, ¿no? O sea, háztelo tú mismo. Y creo que es mucho más operativo, evidentemente, ¿vale? Es decir, no importan los informes, importan los datos que necesitéis, que eso es lo que sí que tenemos que tener en la base para poder extraer cuando lo necesitemos, pues la consulta, el Power BI, el panel, lo que sea, y ya está. Y los informes, pues los que sean necesarios, ¿vale? Pero desde luego no todos los que seguramente estáis explotando en vuestros Navision porque no es necesario. Muy importante la seguridad. Pensemos que, lógicamente, si hay algo que tenemos que reforzar en un entorno online, es la seguridad. Entonces, era muy habitual antes, y yo me he encontrado muchas instalaciones donde todo el mundo era superusuario. Eso no debe de ocurrir. La seguridad tiene que estar desde el primer momento implantada, ¿vale? Es decir, no dejarlo para el último momento. En el momento que conozcamos los perfiles, que conozcamos los roles que vamos a utilizar, pues montar esa combinación de roles y perfiles y asignárselos a los usuarios, para que así pues esté securizado en todo momento. Simplemente pensad que en un entorno online, pues es mucho más importante pues que controlar el acceso que en un entorno on-prem, ¿vale? Ya que tenemos herramientas muy avanzadas en cuanto a la seguridad de acceso, como lo que os he explicado antes del Entra ID, del Azure Active Directory y todas estas combinaciones de acceso multifactor o condicionado o tal, pues hombre, aprovechemos también para que nuestros perfiles y roles de acceso a los datos estén actualizados desde el minuto cero y que no sean tampoco una brecha de seguridad, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Tanto a nivel de plan formativo, ¿vale? En donde lógicamente tiene que estar también Copilot, en ese plan formativo, como en la gestión del cambio. Ahí sí que os recomiendo siempre, aparte lógicamente de la involucración, que eso es cuestión sine qua non, ¿no? Desde el minuto cero hay muchas formas de involucrar al usuario en estas cosas, pero sobre todo también esto, marcar pequeños quick wins, es decir, cosas pequeñitas que nos den avances claros y rápidos en el tiempo, lo cual pues va a motivar a la gente, van a ver que realmente el proyecto enseguida
van a encontrar un retorno en mayor productividad, en menor tiempo para las tareas repetitivas, en mayor facilidad para obtener su información, y esos quick wins nos van a servir de palanca pues para luego pues hacer cosas más sofisticadas en el sistema y que requieran más esfuerzo por parte de los usuarios, ¿no? Esto es un poquito las ideas claves que os quería comentar. Y bueno, me estoy pasando un pelín de tiempo, pero os voy a explicar muy rápidamente las mejoras, o sea, las ayudas que Microsoft ha puesto de, mm, a disposición, a nuestra disposición, pues para hacer este tipo de proyectos, ¿vale? Y que son fundamentalmente estas tres. Eh, Hay bastantes criterios de elegibilidad, pero no os preocupéis porque de todo eso nos vamos a encargar nosotros si confiáis en nosotros, ¿vale? Em, lo primero, el mensaje aquí es claro, no hay que empezar migrando, se empieza entendiendo bien la decisión, ¿no? Y entendiendo, y para eso, pues lo mejor es empezar con un RP Envisioning, ¿vale? Que es esta primera ventaja que nos ofrece, ¿no? Realmente, pues es un beneficio pensado pues para ayudarnos en la preventa. No es un descuento ni un cupón postventa, sino una inversión que financia pues, todo el trabajo previo de definición de la solución, ¿vale? Gracias a este programa pues podemos cubrir todas las actividades clave como los workshops de los discovery, ¿no? Todo lo que es descubrimiento de la aplicación, los que os enseñan a cómo funciona las nuevas funcionalidades y demás. Análisis de procesos, definición del alcance del proyecto, diseño de la arquitectura del RP en Azure, pues eso, este tipo de cuestiones, ¿no? El objetivo pues es reducir la incertidumbre vuestra, alinear expectativas y acelerar también, lógicamente, pues vuestra decisión, ¿no? En este sentido. ¿Qué es lo que financia? Pues todo lo que os he comentado, ¿no? Fijaros que hay un incentivo de un 7,5% de lo que sería el contrato del primer año hasta un máximo de eh, $6.000, ¿vale? Que no está mal para lo que es pues es lo que sería una especie de assessment previo, ¿no? A ellos le llaman envisioning, pero viene a ser más o menos lo mismo. Está a condiciones, o sea, está sujeto a condiciones de elegibilidad, pero para no liaros es lo que os pongo aquí. Nosotros, si decís, oye, quiero ver si somos elegibles para un envisioning, mi aplicación es esta, estoy trabajando. Ojo, que aquí no solo es una visión, también si estáis trabajando con otro RP que no sea Microsoft, también puede entrar como elegible para hacer un envisioning, ¿vale? Y nosotros nos encargamos de validar toda la elegibilidad con Microsoft y de gestionar todo el proceso por vosotros y ya está. Y para vosotros, pues eso, no os tenéis que preocupar por esos requisitos ni de entender cómo son los criterios clave. Y por supuesto, pues vamos a tener máxima transparencia oye, pues decir, pues mira, sí que podemos incluirnos, nos dan este importe y bueno, pues vamos a hacer una envisioning previo con vosotros, que ya nos va a dar pues un mapa perfecto del proyecto con este alcance y ya está, ¿vale? Otra cosa bastante chula es, esta más potente todavía, es el Migration Voucher, ¿vale? Eh, este es de los más potentes. Se trata de un incentivo pues, pensado específicamente para ayudar a financiar proyectos de inmigración. También no es necesario que vengáis de Business Central o de Navision, podéis venir de otras aplicaciones de terceros, ¿vale? A diferencia de otros programas, aquí el foco está, o sea, no está en la preventa, sino en reducir el coste real de la implantación. Esto es ya cuando ya habéis tomado la decisión. El otro, incluso podéis hacer un envisioning y luego no migrar, porque no, pero ya por lo menos esos costes os los han financiado en parte o en total, ¿vale? Aquí no, aquí ya es para implantar, ¿vale? Y como veis, pues puede llegar a cubrir hasta el 100% del valor de las licencias del primer año con un límite máximo de $150.000 para el proyecto, para servicios, ¿eh? Es decir, aquí no entran licencias ni suscripciones, sino lo que hacen es financiaros pues una parte del proyecto que puede llegar incluso pues a eso, al 100% del proyecto hasta un máximo de $150.000, ¿vale? En función, lógicamente eso, en función del valor de las licencias que vais a suscribir, evidentemente, ¿vale? Pero bueno,
Digo lo mismo que en el caso anterior. No os preocupéis de esto. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta. Hay un número finito de vouchers y hay una ventana temporal que creo que tenía apuntada en algún lado. Esperar, sí, es hasta el 17 de julio del 20, no, del 17 de julio del 25 hasta el 30 de junio del 26, ¿vale? O sea, pero claro, hay un número finito de vouchers, entonces cuanto antes digáis, oye, pues quiero un Envision y no quiero un Migration Voucher de estos, pues podemos estudiar esa elegibilidad y empezar a trabajar con vosotros en este tema. Ya os digo, no os estamos metiendo prisas por migrar, os estamos metiendo prisas para que analicéis y que aprovechéis estas ventajas porque creo que son interesantes, ¿vale? Em, y el Bridge to the Cloud 3. Bridge to the Cloud es, bueno, el puente hacia la nube, ¿no? Sería la traducción. Se llama 3 porque ya ha habido otras dos campañas de esto. Los que conozcáis las anteriores, pues veis que sí que se ha reducido un poquito el descuento, porque antes llegaba hasta el 40 en la Brito de Cloud 2 y ahora es solo un 30, pero sí que es durante los 3 años. Y este, a diferencia del Migration Voucher, sí que afecta a las suscripciones, es decir, os están haciendo un 30% de descuento durante los 3 años primeros de implantación, ¿vale? Sobre las licencias que necesitéis, ¿vale? Y esto pues también hay una serie de condiciones claves. Esto sí que ya es para clientes, lógicamente, que vengan de NAV porque se hace en base a lo que se llama el LP o el Enhancement Plan, ¿vale? El plan de mejora. Con ese valor es cuando se calcula realmente la aportación de licencias que tenéis que cubrir y a partir de allí pues vais a tener el 30% en esas y las que contratéis adicionalmente durante los 3 primeros años. Luego podéis hacer un trianual y descontar las licencias que habéis contratado. Quiero decir, podéis ajustar a las que realmente necesitéis, ¿vale? Es una alternativa para cuando no aplique el Migration Voucher porque, claro, entendemos que en la mayor parte de los casos, aunque habría que analizarlo, el Migration Voucher os va a dar más dinero a través de los servicios que el de las licencias. Pero bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Porque puede haber algún caso en el que no sea así, ¿no? Ya os digo, este es incentivo sobre el software y el otro es el Migration, es incentivo sobre los servicios del partner para la implementación, ¿vale? Todos los criterios nos vamos a encargar nosotros, como os decía, ¿vale? Los siguientes pasos, ya os digo, no se trata de migrar ahora. Estas decisiones hay que tomarlas con calma, pero sí analizar ahora para poder aprovecharos de todo esto, ¿vale? Hacer el escenario, el análisis del escenario actual, hacer una evaluación del envisioning, validar la elegibilidad de los incentivos y recomendar pues qué programa puede ser el más acorde y coordinar y aprobar con Microsoft y ejecutar el proyecto, ¿vale? Eso sería un poquito lo que os recomendamos. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición para estudiar vuestros casos con tranquilidad y poder aprovecharnos de estas campañitas que, oye, pues si estáis pensando en actualizar, yo creo que mejor momento que este no vamos a encontrar, ¿vale? Y tomar una decisión con calma. Ya os digo, el envisioning no os va a obligar a nada. O sea, simplemente vamos a estudiar vuestro caso y sin más. Y nada más, solo ya que es el último webinar y que estamos a las puertas de la Navidad, pues quería aprovechar también pues para desearos unos días muy felices, que descanséis, que os olvidéis Eduardo, de no, todo menos de vuestra migración no te vayas y todavía ya que tenemos está. alguna pregunta. Venga, ya sé que me he pasado. Te has pasado un poquito de tiempo, pero Sí, bueno, no, sí, no sí. pasa nada. Mientras hemos puesto una breve encuesta en pantalla que Sí, nos por ayudará como favor. en otras ocasiones. Mira, Sí, vamos a contestar, a ver si puedes contestar alguna de las preguntas que hay, ¿de acuerdo? vale, Una vale. pregunta de Benjamín. ¿Es posible migrar sin parar la operativa del negocio? Sí, sí, claro, claro. Además, fijaros que en este caso vosotros, si estáis trabajando con una licencia on-prem, vais a poder seguir trabajando en local con vuestro Navision y mientras tanto, pues vamos a preparar el tenant, vamos a poner ahí una implantación estándar, un entorno de producción donde iremos ya preparando todo y lo único que hay que hacer es, lo último que se suele hacer son las migraciones de datos, pero que previamente ya hemos probado todas las plantillas para migrar los datos y todos los procesos para migrar los datos con unos datos de prueba. Con lo cual, cuando es la migración real, pues ya tenemos todo probado y lo único que hay que hacer es,
hacer la migración. Justo antes de ese momento hacemos la formación también, para que, digamos, esté todo muy fresquito y ya está. Es decir, que la parada es, pues, depende de lo que cueste la migración, pero puede ser un día o día y medio, no os puedo decir, ¿no? Incluso son procesos automáticos para subirlo todo a la nube, y podemos incluso llegar a calcular más o menos lo que va a tardar, ¿vale? Pero vamos, que parada mínima y podemos seguir trabajando en paralelo. Tenemos una pregunta de Indira y dice, ¿por dónde recomendarías empezar la reingeniería de procesos? Pues básicamente, si nos queremos aprovechar de este tema, y lógicamente lo primero sería el RP Envisioning, que es casi, ya ves que es un tema preventa, porque todavía no depende de una decisión vuestra. Luego sí que entraríamos ya en un assessment mucho más detallado y ahí sí que entraremos a analizar, pues, todas las adaptaciones que tenéis y hacer esa lista larga seguida del filtrado y de obtener la lista corta y de clasificarla, hacer una clasificación ABC para poder aplicarlas. Y sí que es muy importante en esa lista corta ya señalar los quick wins, ¿eh? Eso que os comentaba de tener esas adaptaciones que sin demasiado esfuerzo, identificarlas, ¿no? Estas cosas que sin demasiado esfuerzo nos van a permitir un avance notable y que la gente se va a sentir motivada, ¿no? Esos quick wins, identificar eso, yo creo que es fundamental en la reingeniería de procesos. Muy importante. Una última pregunta ya, porque ya vamos mal Venga, de vale. tiempo. Sergio dice, ¿en qué casos particulares se recomienda no replicar? ¿En qué casos particulares se ¿Se recomienda recomienda no replicar? no replicar? Pues es que no entiendo la pregunta, Sergio. Me imagino, Te mandamos un correo, Sergio. Quedamos sí, así. Mandamos un sí, correo por y favor. hablamos. No sé si te refieres a no migrar o a no actualizar. No entiendo el esto replicar, pero bueno, Sergio, escríbenos un correo Sí, y me pongo en contacto contigo y hablamos de esa duda, ¿vale? Ya siento no haberte entendido. perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Muchas gracias Gracias a a todos los vosotros. asistentes. ¿Algo más que añadir a última hora ya, Eduardo? Pues nada, muy feliz Navidad y nos vemos al año que viene, que ya tenemos preparados. Yo ya tengo una lista de 4 webinars, o sea que Sí, es verdad, sí. de momento no me deja jubilarme, ya veremos. Sí, es verdad. Feliz Bueno, día a todos y feliz eso. Navidad a Un todos. abrazo muy fuerte. Hasta Adiós. luego.